Listo. Muy bien. Pues es un gusto el día de hoy saludarles en este penúltimo taller que vamos a tener el día de hoy, el cual va a ser muy nutritivo, se los prometo. Y estamos en el análisis de cómo poder intervenir después de entender y de haber hecho un diagnóstico sobre nuestras crianzas, sobre nuestras orientaciones como tutores, y también, ¿no? Desde la perspectiva puede ser como parejas o como madres o como algunos otros tutores o algún otro parentesco que haya, ¿no? Porque lo cierto es que los usuarios el día de mañana se van a sumar a una casa, se van a sumar a un núcleo familiar y lo que necesitamos es saber cómo intervenir con ellos, o sea, cómo llegarles, cómo tratar de llevar una plática sana y sobre todo comunicarnos de la mejor manera. Les prometo que el día de hoy va a ser una sesión sumamente nutritiva, se los prometo. Les doy mi promesa de que el día de hoy van a aprender algo muy importante y que esto es una de las técnicas o un conjunto de muchas técnicas que debemos de ir desarrollando. Si recuerdan, la sesión pasada hablamos de las soft skills, de las habilidades blandas. Y el día de hoy vamos a ver una habilidad blanda, que es la comunicación. Les garantizo que esa palabra, después de esta sesión, la palabra comunicación va a cobrar un sentido diferente, porque la realidad es de que es muy compleja. O sea, pareciera bien fácil que la comunicación es lo que yo estoy haciendo, hablar y que la persona lo escuche. Va más allá de eso. Ajá. Porque las terapias psicológicas se basan en la comunicación. ¿Sí? Pues porque hablando se entiende a la gente. Ese es el modelo de nuestra clínica. Nuestro modelo de clínica no es un modelo agresivo, es un modelo profesional. Ajá. Entonces, de manera profesional lo tenemos que comunicar. ¿Sí? Bueno, para eso les voy a pasar pantalla. Ahí creo que ustedes ya la pueden observar. ¿Cierto? ¿Pueden observar la pantalla? Sí, sí la vemos ahí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. El tema del día de hoy es una soft skills llamada comunicación y feedback. Nos vamos a enfocar en esta lectura. Esto no vamos a leer todo, ¿verdad? Vamos a leer nada más lo más importante, pero les aseguro que el día de hoy la perspectiva de cómo nosotros entendemos la comunicación va a empezar a cambiar. ¿Sale? Bueno, entonces me voy a enfocar prácticamente en leer cosas, es una lectura larga, pero ya tengo yo aquí lo que yo quiero exponerles y en pocas palabras es empezar por la parte de la comunicación. Pero la comunicación, ¿será solamente comunicación? No, la comunicación es una habilidad. ¿Sí? Comunicarse no es hablar mucho. Ajá. Tampoco consiste solo en hablar bien o en tener un vocabulario extenso. Ujú. O sea, la comunicación va más allá de eso. La comunicación tiene que tener intenciones y si no trae buenas intenciones, entonces vamos a empezar a tener problemas. La comunicación debe de ser honesta. Si nosotros no hablamos con la verdad, nos vamos a meter en problemas. La comunicación debe de crear un entorno en donde las personas puedan escucharse. Si yo me estoy comunicando honestamente, con una buena intención, pero el otro lado no me escucha, entonces no va a llegar la comunicación. La comunicación es asertividad, no agresividad. ¿Qué es asertividad? Que
estoy expresando lo que yo pienso y lo que yo siento de la manera más estable o balanceadamente posible. ¿Por qué? Porque una comunicación hay de todo. Y yo se los puedo decir con muchos pacientes que he tenido a lo largo de estos 10 años de experiencia. Algunos pacientes hablan así, es decir, poquito. Algunos pacientes hablan así, es decir, mucho. Algunos pacientes te dan una vueltezota completa, ¿no? Otros pacientes te cuentan las cosas a su conveniencia. Otros te cuentan las cosas en un tono de voz muy eufórico, otros en un tono de voz muy disfórico. Entonces, hay miles de formas de comunicarnos, pero la asertividad siempre es ser lo más oportunos. Ajá. Es entender el contexto y actuar de acorde al contexto. Mis palabras, recuerden, mis palabras siempre deben de ir acorde al contexto. Quizás sé que me tengo que molestar, pero hoy no me voy a molestar. Quizás mañana se lo comento molesto o se lo comento menos molesto. Si yo hoy se lo comento o se lo digo molesto, o él me lo dice molesto, o él y yo, los dos o las dos estamos molestas, nos vamos a molestar más. Entonces debemos de aprender a nuestro malestar, irlo sobrellevando y a ser oportunos. Entonces eso es la asertividad. La asertividad en pocas palabras es cometer los menos errores que se puedan al momento de hablar con una persona. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Eso, en pocas palabras, es una habilidad. Es decir, no es fácil desarrollarlo. Ajá. Entonces, y por último, pues bueno, el feedback es lo que yo te digo, ahora quiero una respuesta, ajá, quiero una respuesta de lo que yo te dije. Y pues obviamente esa respuesta pues ya conlleva la complejidad de la comunicación, porque ahí debemos entender si lo que yo pensé, lo que yo sentí, mis ideas que estoy comunicando, cómo las estoy diciendo, la otra persona en verdad así las está comprendiendo como yo. Y eso es muy difícil en ocasiones, ¿sí? Bueno, entonces eso es la comunicación. La comunicación es una habilidad, ajá, que se va desarrollando y que no es fácil de desarrollar. Vamos a seguir bajándole, ¿sale? Aquí, como tal, uno de los componentes más importantes, ajá, de las habilidades comunicativas son la escucha. Híjoles, la escucha juega un papel muy importante, ajá. Y cuando nosotros no hablamos las cosas, nos angustiamos. Cuando nosotros no comunicamos las cosas, entonces entra incertidumbre. ¿Cuál es el gran problema de la adicción? Que la dicción o la adicción conlleva una definición de no hablar, del silencio. Entonces, tú, paciente o expaciente, porque hay algunos que tienen aquí a sus pacientes y hay otros que no, que ya están dentro de sus casas. Eh, lo que sucede ahí es que los pacientes como tal deben aprender a comunicarse con su entorno y deben aprender a escucharlos, porque si no hay una ansiedad, una incertidumbre por no comunicar las cosas. Y lo que sucede en una adicción es que la persona no comunica las cosas. Si la persona no comunica las cosas, ¿tú cómo vas a saber que algo le pasa o que algo le duele? Es como, por ejemplo, la tónica de cuando fueron bebés, ¿no? De un bebé. Tenías que andar adivinando cuando lloraba si era por comida o porque, no sé, quizás algún dolor o porque siente calor o siente frío, pero tenías que andar adivinándole. Entonces, imagínense que yo les dijera, me duele el estómago. Si yo les hubiera dicho,
si yo no les hubiera dicho que me duele el estómago en este momento, ¿ustedes hubieran sabido que me duele el estómago en este momento? Pues no lo hubieran sabido. Ajá. Bueno, pues haz de cuenta, ocasiones a tu familiar le dolía el estómago y no te lo decía, ¿no? Bueno, basándonos en ese ejemplo, pues por supuesto que le dolían otras cosas. Aquí, uno de los grandes problemas es que a veces la persona no sabe ni qué le duele. ¿Por qué creen que la primer interacción o la primera comunicación que deben de tener es con ellos mismos, con ellos? Se deben de entender a ellos mismos. Entonces, una vez que la persona se entiende, ahora sí te va a decir, ah, mira, me duele aquí, pero me duele aquí, no me duele acá, me duele aquí. Y va a ser la persona un poco más específica y va a poder la persona hablar un poco más. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de ir desarrollando esa escucha activa. Yo he tenido muchos pacientes, donde el elemento más difícil es la comunicación, ¿sí? Había hace tiempo un paciente, se llama verborrea. Verborrea es hablar mucho. Y había una vez un paciente que la familia me decía, ¿sabes qué? Es que habla mucho. ¿Pero qué crees? Así ha hablado toda la vida. Entonces desde chiquito le decíamos, cállate, no hables mucho, cállate. Entonces se cayó. Llegó un momento en donde se cayó y ya no nos compartía muchas cosas. Entonces, pues lo dejaron de escuchar, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que al paso de 10 años surge el problema de adicción y que les vuelve a recordar la verborrea. Bueno, ¿quieres llegar a una rehabilitación con tu paciente? Lo vas a tener que escuchar. Lo que no escuchaste, hoy lo vas a escuchar. O sea, no te salvas, no te salvas. Lo que no escuchaste en su determinado momento, lo vamos a tener que escuchar. Lo que hablamos, lo vamos a tener que hablar. ¿No? Esa es ley de vida. Un hijo no dura 5 años, 10 años. Un familiar no dura eso, dura 80, 70 dentro de la naturaleza que conlleva el cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso es parte de esa escucha activa. Si no escuchaste ciertas cosas en determinado momento, va a tener que ocurrir. Y yo sé que es muy tedioso, pero va a tener que ocurrir. Entonces, aquí una de esas habilidades es poder detectar ese tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad es escucha activa. ¿Ok? Bueno, por el otro lado, la retroalimentación. La retroalimentación es como, por ejemplo, si yo ahorita les dijera, hasta aquí, ¿qué me han entendido? Y entonces ya participan 2 o 3. Ah, no, pues fíjate que yo te he entendido que la comunicación tiene varios elementos y creo que uno de los componentes que me ha faltado a mí quizás ha sido ser más tolerante porque me molesto un poco más rápido de la cuenta y pues mi familiar creo que tiene el mismo temperamento y no suelo ser asertivo. Ok, ¿qué fue eso? Esa participación fue una retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Yo hablo y tú hablas, pero hablamos del mismo tema. No es como que yo hablo de los programas de Televisa y tú me hablas de los programas de TV Azteca. No, porque ya son 2 cosas diferentes, ¿sí? Es como si yo te hablara de la Navidad y tú me contestaras con los Santos Reyes. No, o sea, no. Es hablar y contestarnos con respecto al mismo tema, ¿no? Entonces, eso es la retroalimentación. Por otro lado, y yo creo que ya aquí comienza ahora sí a cobrar un poco más de sentido, la inteligencia emocional. Esta es una de las soft skills que lamentablemente muy pocos tienen desarrollados. Y ustedes véanlo. ¿Cuántas veces no he escuchado?
es que mi hijo, es que mi tío, es que mi hermano, es que mi papá, es que mi primo, el familiar que tengas aquí. Pero es que él es inteligente. Y te voy a decir algo. Sí es inteligente, pero es inteligente de manera racional. Y aquí eso no nos importa. La inteligencia racional no nos importa. ¿Saben qué nos debe de importar? La inteligencia emocional. ¿Qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con mi ira? ¿Qué hago con mi tristeza, con mi miedo? ¿Qué hago hasta con mi felicidad? Yo he tenido gente que le va bien en el trabajo y termina consumiendo. O sea, también la felicidad. O sea, ¿qué hago con mis emociones? ¿Qué hago si ya no puedo seguir viviendo con mi pareja y ahora pasa a ser mi expareja? ¿Qué hago si tengo fracasos económicos o empresariales? ¿Qué hago si hay un fallecimiento dentro de mi sistema familiar? ¿Qué hago? ¿Qué hago si me va mal? O sea, necesito habilidades, necesito ser inteligente con mis emociones. Y desarrollando inteligencia emocional, entonces vamos a desarrollar mejores tomas de decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Sí? Este autor es muy bueno, se llama Daniel Goleman, es el rey de la inteligencia emocional, y dice que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los de los demás, motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. O sea, ¿qué es lo que menos hoy en día tenemos? Más divorcios, más embarazos no deseados, más enfermedades de transmisión sexual, más consumo de drogas. Todo eso es por elegir mal a las personas con las que nos relacionamos. ¿Sí me explico? Todo eso es por no tener esa visión e imaginarme esos diversos escenarios con las personas con las que tu familiar sea en muchas ocasiones vinculado o hasta contigo mismo, ¿no? Contigo mismo. Entonces, la inteligencia emocional es la cereza en el pastel. Es lo que más buscamos desarrollar en el paciente. Oye, reconoce tu problema. Oye, reconoce tu enfermedad. Oye, reconoce que sí gritaste, que sí pegaste, que sí robaste, que sí chantajeaste, que sí manipulaste, que sí golpeaste, que reconócelo, pero nadie se quiere meter ahí. Entonces, vamos a dividir. La inteligencia racional es toda aquella que es una ciencia exacta, que es 2 más 2 es 4, que es que aquí en este libro viene esto, ¿no? Es, en pocas palabras, ser inteligente, como la gente lo llama, pero a nivel racional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Saber qué voy a hacer con lo que siento en este momento. Ajá. Y no es para menos, porque me acaba de ocurrir esto, porque me acaba de ocurrir el otro, porque ustedes saben sus problemas de ustedes. Ajá. Entonces, ¿por qué consumen las personas? Se dice que cualquier tipo de sustancia es placentera. 8, 9, alrededor de cada 10 consumen una sustancia, ya sea alcohol, ya sea cigarro o ya sea alguna otra. Pero el número de personas que consumen una sustancia es bastante. ¿Por qué consumen una sustancia? Porque las sustancias son placenteras. Bueno, basándome en esa ley, ¿por qué consumen las personas? Porque quieren sentir placer. En sí, ¿por qué consumen las personas? Porque quieren sentirse bien. Ok, ¿por qué quieren sentirse bien? Pues porque en realidad las personas se sienten mal. Punto. Ya, ahí. Entendamos eso. Hay algo que a tu familiar lo hace sentir mal. Ujú. Y tenemos que apoyarlo, porque a veces las personas, por más obvio que parezca, no saben identificar sus problemas, no los comprenden, no saben de dónde vienen. Y entonces ahí es donde entra el psicólogo, que es el que te ayuda a descubrirlos. Y es el que orienta a la familia
y le dices, ¿sabes qué? Muy probablemente fue por esto otro, por aquí, mira, por allá nos vamos a ir. Ajá. Ok, ya sé que tengo, pues entonces protégete. ¿Con qué? Con inteligencia emocional. Así de sencillo. Si yo sé que hay 3 personas en la calle y que yo no debo de pasar por ahí, eso no es inteligencia racional, eso es inteligencia emocional. Debo de hacerle caso a mis sensaciones. Voy a recaer, no la voy a armar. Ajá. Y entonces, la inteligencia racional te lleva a ser terco, te lleva a tener soberbia, te lleva a sentir orgullo. Esa inteligencia de acá. Pero esta de acá te ayuda a prevenirte, te ayuda a que tú mismo hables contigo y que te digas a ti mismo, no la voy a armar. ¿Por qué no la voy a armar? Porque yo sé que tengo un problema con eso. Te ayuda a prevenir. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional es lo de hoy. Es lo que no debe de faltar en ningún tratamiento de adicciones. Así se los pongo. ¿Sí? Y eso ayuda a corregir y a enderezar mucho el camino de las personas para que sean autónomas en pensamiento y autónomas, en sentimientos o en sensaciones. Solamente así puede haber la droga que haya y no van a consumir. Pueden sacar el día de mañana 15, 20, 30 presentaciones de cerveza, pero si él entiende todo esto, no va a consumir. El problema no es la cerveza. El problema es que él no se detiene. El problema no es que haya un montón de dealers. El problema es que él aún no entiende que debe de desprenderse de la sustancia. Y para eso necesita conectar con 2 inteligencias, la racional y la emocional. Solamente así vamos a librarla. Bueno, eh, por el otro lado, pues el lenguaje adecuado, ¿no? Esto tiene que ver con el tono, tiene que ver con dónde lo vamos a hacer, el compromiso, la confianza, la disponibilidad, ¿no? Porque imagínense que te va a decir algo muy importante, pero pues quizás nada más tienes 10 o 15 minutos. O sea, no hay tiempo de calidad, ¿no? Enfocarse en los objetivos, trabajo en equipo. O sea, fíjense los elementos. Esto conlleva, ir desarrollando, en pocas palabras, habilidades comunicativas. ¿Sí? Miren, vamos a leer esto. Dice, elementos de la comunicación. Este es el emisor, aquí es el contenido, prácticamente la codificación es cómo estás deshebrando, cómo estás expresando ese contenido. Se convierte ese contenido en un mensaje y llega a la persona. Pero dentro de todo este proceso puede haber un ruido. El ruido es una barrera. O sea, el reto que te vas a llevar el día de hoy es qué barreras, al momento de hablar con mi familiar, qué barreras hay. ¿Por qué la información, por qué lo que yo le quiero transmitir no llega? ¿Cuál es el ruido? ¿Cuál es la distorsión? ¿O qué me está entendiendo él? Entonces, vamos a entrar a esta parte, en pocas palabras, de cómo desarrollar una comunicación asertiva. El mensaje debe de ser claro. Debemos adecuar el mensaje al oyente, adaptar el tono, vocabulario, para que el receptor entienda el mensaje, sin ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? Que no digo las cosas claras. Ah, sí, creo que como que son 4 o 5. Ah, ok, son 4 o 5. Pero entonces, ¿cuántas son? ¿4 o 5? ¿Ya vieron? Pues nos quedamos igual. Eso fue un comentario ambiguo. Son 4. Ah, perfecto, son 4. Son 4. Entonces se acerca y te dice, oye, ¿puedo salir? Oye, ¿puedo hacer esto? Es que, mira, pues, ya, ahí ya pelaste gallo. O sea, no puedes mostrarte así frente a una persona muy racional. ¿Sí? Tienes que ser claro. No, no sales. No, pero no sales. Eso es ser claro. Oye, pero voy a hacer esto. No, pero no. ¿Dónde se ha entendido mi no? Es no, ¿no? Y entonces
Al momento de que tú ejecutas una acción clara, esta, o sea, tú debes de basarte con esa claridad. Debes de ser conciso. Híjoles, esta parte es muy importante. Como papás, y eso se los digo, hay veces que nos dan ganas de dar un sermón, de casi andarle diciendo a la persona o hablar 30, 20 minutos. No sirve eso en estas épocas. Recuerden que las personas hoy en día son más inmediatas, quieren todo así. Entonces, si tú eres conciso, ajá, y te preparas para responder, yo lo que te diría es, entre 2 o 3 minutos, da una respuesta. No te claves más de 2 o 3 minutos. Si te clavas más en la plática de 2 o 3 minutos, o va a ser sermón, o va a terminar en pelea esa plática o ese compartimiento de ideas. O sea, sean concisos. Cuando eres conciso y claro, entonces pintas el límite. ¿Sí me explico? Esta es la forma en la cual tú puedes construir el tan ansiado límite que te habla los psicólogos día con día, porque se tiene que pintar. Y aquí tú recuperas tu fuerza. Es un golpe sobre la mesa el que se da. Como autoridades que necesitan seguir límites, seguir reglas, normas, etcétera. Sí, ok. Bueno, pues dice que no es necesario complicar más de lo debido el mensaje ni añadir mucha retórica, ¿no? Porque también hay personas que quieren meterle ahí hasta de lo que no, mucha ciencia, y no, a veces las cosas van más directas. Dice aquí, ir al grano, ir directos al grano, ¿sí? Bueno, concretos, que el mensaje tenga un impacto. O sea, si nosotros lo decimos frágilmente, es que no sales. No, no, no. Viéndolo a los ojos. Ahorita van a ver que la comunicación no solo es verbal, viéndolo a los ojos. No. O quizás sí, ¿no? Pero yo sé que la mayoría de las cosas van a ser no. Entonces, pues hay que ir ya entrenando. No. Y hay que verlos a los ojos. Muy importante verlos a los ojos. No. ¿Ok? Y entonces poderles explicar con algo que tenga impacto. No, porque ya lo hemos probado y porque ahí fue una de las veces donde recaíste. ¿No? ¿Qué te hace creer? Entonces, te vas al grano, pero te vas con algo que genere pues un impacto, ¿sí? Entonces, que quede claro, ¿no? Sin dudas, en pocas palabras, muy concretos. Correcto, comprobar la veracidad y también, esto tiene que ver sobre todo con los datos, cuando quizás estamos dando una información. Por eso les digo, sin tanta retórica, porque estos cuates, estos usuarios, pues a veces le buscan hasta por dentro. No, es que la marihuana es curativa, es que la marihuana, oye amigo, pues puedes ir y comprarte una pomada y se te quita el dolor, ¿no? O sea, no es que sea curativa, es que más bien tú tienes otro concepto, ¿no? Pero no te metas ahí, o sea, no te metas a su juego, porque ya estás hablando de más. Y recuerda que tienes que hablar 2 o 3 minutos máximo. Esos globos no sé por qué salen. Tienes que hablar 2 o 3 minutos máximo. Si no, ya va a ser sermón y puede ser que te devores la conversación. Y también hay que dejar que ellos se expresen, pero que no hablen más de 5 minutos. Porque si no, digo, va a haber veces que es necesario, pero que no sea siempre. ¿Por qué? Porque si no, ellos te van a querer devorar. Te van a querer devorar en la conversación, te van a querer comer. Y no se puede permitir eso. Ajá. Entonces, ahí es un tip que yo les doy para que ustedes también puedan medir el tiempo y tengan un speech, es decir, se puedan preparar ante una plática. Las pláticas se preparan, las pláticas no se improvisan. Bueno, tiene que ser coherente. Coherente que tenga una lógica, o sea, que tenga un sentido bajo el contexto. O sea, tenemos que siempre hablar bajo el contexto, siempre bajo el contexto, ¿sí? Siempre bajo el contexto. Entonces, ustedes, ¿se acuerdan que vimos los estilos de liderazgo? Si ustedes se dan cuenta, el contexto nos dice cuándo ser autocráticos, o sea, fijos, cuándo ser flexibles, ajá,
Cuando también ser libres, por supuesto, o sea, decir, bueno, pues yo ahí no me meto, hazlo. Tenemos que ir también dando libertades, por supuesto, pero pues todo a su tiempo. Em, Tenemos que aprender a trascender las cosas, a evolucionar, a generar a personas autónomas. Sin embargo, todo bajo contexto. Ajá. El contexto va a hacer las cosas coherentes. Si tú ves que la persona se está desfasando y que no está hablando del contexto, replantea la plática, replantea el otro día, o sea, o en otro momento. Puede ser que todavía no esté listo para hablar, ¿no? O sea, puede ser que identificas que te tienes que regresar. Por ejemplo, yo, un ejemplo, ¿no? Supongamos que llega un paciente nuevo, totalmente nuevo, y lo primero que hago es decirle por qué consumes, ¿no? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son los riesgos que te ha orillado? Ah, pues me ha orillado esto, 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 esto. Oye, ¿eres consciente o identificas que aquí es un problema y este es un factor que te ha llevado a consumir? Ah, sí, sí lo identifico. Ok, perfecto. Entiendo que él ya entendió, que lo identifica. Pero pasan 3 sesiones y me doy cuenta que no lo identifica. O sea, que todavía no es lo suficientemente consciente. Entonces yo digo, ok, pues me tengo que regresar. Me tengo que regresar al contexto, tengo que ser coherente con mi trabajo. Entonces no me puedo brincar a otro tema porque todavía no le ha quedado claro, ajá, porque está consumiendo o no ha aceptado o reconocido lo suficiente o dimensionado del por qué se está desarrollando su consumo. Entonces, me regreso. Y hay veces que nosotros no tendemos a regresarnos. Seguimos, nos vamos de filo. No, por contexto vamos a regirnos. Ese es un tipsazo que les doy. Por contexto. Hay que hablar las cosas por contexto. Y si hay que regresarnos, pues nos regresamos. Y se los juro que las pláticas van a ser mejor, porque si tú te saltas 2 o 3 temas, y yo, por ejemplo, imagínense que en la primera sesión o en la tercera sesión ya le esté hablando de plan de vida, pues lo voy a alocar, porque la realidad es que no está preparado para hablar de ese tema, por contexto. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces es más o menos como una idea para que ustedes se den cómo tienen que ir llevando la plática. La plática es contextual, ¿va? Ok, bueno, la plática tiene que ser completa. O sea, híjoles, esta parte yo creo que es de las más difíciles, ¿no? Pues que en pocas palabras tu familiar te cuente todo como es, con lujo de detalle, que no le agregue de su cosecha, que no le quite, o que tú también no le agregues o le quites, sino que sea algo completo. Si es de aquí a aquí, que sea de aquí a aquí. Eso es algo muy complicado, pero tenemos que enseñarlos a que constantemente, algo que yo hago en mis sesiones, es que les pregunto una cosa y me la responden. Y digo, en 15 minutos más lo voy a volver a preguntar. Y lo voy a ir llevando a un nivel en donde quiero ver, le voy a meter la pregunta como escondidita. ¿Sí me explico? Va por acá, luego va por allá, luego va por acá. O le pregunto otro día o a los 3 días. Y si veo que el paciente durante una semana o 15 días o más tiempo me mantiene lo mismo, entonces digo, así es, si es información verídica, si es información completa. Pero si yo veo ambigüedades, ¿sí? Es que creo que el que me dijo fue, o ese día con el que tuve problemas, creo que fue mi tío, que mi abuelo le dijo a mi papá y que mi hermano y que, digo que, a ver, entonces está el tío, el abuelo, el papá, el hermano, ok. Y entonces vuelvo a hablar con él y trato de verificar. ¿Sí me explico? Entonces, si veo que no se dan, entonces digo, me está mintiendo. Ajá. Y así los puedes cachar. Y entonces cuando percibas mentiras, pues sí preocúpate. La verdad es que sí preocúpate porque están cayendo otra vez en malas prácticas. Entonces, la ambigüedad, no sé si les ha pasado, ¿no? Que llegan con una persona y dicen, es que como que le entendí que fue así o que fue así. No, no como que le entiendas. O sea, o le entiendes o no le entiendes. O sea, no hay de otra sopa. ¿Sí me explico? Entonces hay que buscar que la información siempre sea completa.
Y tampoco en el momento como policía le digas, sí, cuéntame todo, ¿no? Y casi ahí lo amenazas. No, la información se tiene que ir con el tiempo contando. Ujú. Pero si te cuenta las cosas completas, es un indicador de que te tiene confianza. Si no te cuenta las cosas completas, es que no te tiene confianza. Si te miente, entonces es que te está manipulando. Ese es el juego. Ok, vamos a continuar. Bueno, y Cortés, este es muy importante también. Cortés, pues tiene que, el tono de voz. O sea, debemos de ser amigables, ¿sí? Imagínate que tú llegas con un psicólogo, un doctor o un profesionista de la salud, como tú lo quieras ver, porque te dicen que él es muy bueno para el motivo que quieres tratar. Y entonces tú llegas con él y tienes unas grandes expectativas. Ah, pues es que este doctor es bueno, a mí me lo recomendaron, yo creo que él me va a ayudar, ¿sí? Y te comienza a explicar y todo, ¿no? Pero imagínate que él esté así, ¿no? En su celular. Imagínate que él te diga, ¿qué? ¿Qué me dijo? Con un tono prepotente. Imagínate que, pues que el trato como que no sea el adecuado. ¿Regresarías? Pues no sé. Ya depende, ¿verdad? Qué tanta confianza le tengas. Pero cuando el trato no es cortés, usualmente eso no nos gusta a nosotros. Cuando vamos a los tacos o cuando vamos a algún lugar, nos gusta que nos traten bien, ¿no? Si una persona nos trata mal o no nos da la atención que nosotros queremos, nos molestamos. ¿Sí me explicó? Entonces, el trato debe de ser cortés. Yo sé que van a decir un montón de cosas que ni al caso. Me ha pasado, pues esto es el pan de cada día, pero pues ni modo, o sea, digo, ok, no está preparado para hablar de este tema, pero lo iremos preparando, ¿no? Entonces, pinto mi objetivo y digo, ok, vamos a trabajar sexualidad esta semana, o vamos a trabajar duelo o pérdidas esta semana, o vamos a trabajar sobre relaciones tóxicas esta semana. Pero si no logra entender el tema, no pasemos a otro, porque hay veces que queremos tocar un montón de temas y lo único que hacemos es mezclar y meterle chile, mole, pozole. No, o sea, o vas a comer uno o vas a comer el otro, pero no puedes mezclar. Ajá, eso es algo muy, pero muy importante. Entonces, como ven, el tema de la comunicación es complejo. O sea, tenemos que ser muy fijados en un montón de cosas que nos ayudan a identificar, a poder ayudar y a dar resolución a un montón de problemas. Vuelvo a lo mismo. Hablando se entiende a la gente. Y esa es parte de los valores y de la filosofía de cualquier profesional de la salud, ajá, sea física o mental. Vamos a leer, y ya para callarme y darles la participación, vamos a leer la regla 55-38-7. Esta está bien interesante, mira. Esta regla que está aquí, ajá, es de un autor llamado Meravian. Esta regla se llama 55-38-7 y habla de que la comunicación no solamente es verbal, sino que la comunicación también es no verbal. O sea, no hablar, eso comunica algo. ¿Por qué? Porque no me habla. ¿Estará enojado conmigo o con nosotros? No sé. Pero hasta no hablar, comunica algo. El silencio comunica. Es imposible dejar de comunicar. Imposible. ¿Sí? Entonces, dice que prácticamente este autor habló de la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación y sobre todo en la parte emocional. ¿Sí? Vamos a pasar hasta acá abajo, que es en donde ya viene la información que nosotros queremos. Lo que Meravian, lo que este autor prácticamente descubrió, es que el 7% del potencial de la comunicación recae, fíjense bien, en el lenguaje verbal. El 7% recae en el lenguaje verbal. Esta es una de las leyes más importantes de la comunicación para poder entender. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy hablando es un 7% y
emotividad o la efusividad que yo le estoy dando, la esencia, el alma, el espíritu que yo le estoy poniendo a esto, ajá, tiene otro porcentaje frente al 93% restante. El lenguaje corporal recae en el 55%. ¿Qué quiere decir? Que mi lenguaje corporal está educando también, ajá, y les está dando la seguridad de que así lo piensen. ¿Ya ven? Es decir, la comunicación está distribuida. La comunicación no nada más es hablar. La comunicación tiene que ver con nuestro lenguaje también corporal. ¿Qué es nuestro lenguaje corporal? Nuestra conducta. Entonces, si yo te pongo ojitos de cocodrilito, oye, es que ya sácame. Eso es un estilo de manipulación. Y entonces tú de repente, pues te toca el alma. ¿Por qué? Porque es lenguaje no verbal, es lenguaje corporal. Y dentro de la distribución científicamente comprobado bajo esta regla, recae el 55%, recae el más pesado. Y dices, ay, es que sentí bien gacho de dejarlo ahí en la clínica. O sea, somos malos padres, yo creo, ¿no? Somos malos tutores, mal abuelo, tío, hay de todo aquí. Entonces, la manipulación tiene que ver con el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal tiene que ver con cómo la persona te vende las cosas. Es que, ¿qué crees, mamá? Sucede que pasa esto. Entonces, él lo ve de color rojo y te está haciendo que lo veas de ese mismo color. Pero la parte corporal juega un papel muy importante para venderte o comunicarte las cosas, ¿sí? Bueno, el lenguaje paraverbal o el uso de la voz, en pocas palabras, el tono en cómo lo dices. El paraverbal es el tono en cómo lo dices. O sea, importa mucho. Ajá, importa un montón, ¿sí? Entonces, el cómo, si tú te vas en estas tres leyes, esto es lo más importante. El lenguaje corporal que vas a mostrar. Después, el tono en que se lo vas a decir. Y por último, el mensaje o el contenido verbal. Así es la jerarquía de acuerdo a esta ley que tú tienes que empezar a mostrar para comunicarte de una manera asertiva. Y esto es una habilidad que en efecto es algo que día con día estamos desarrollando aquí con los usuarios para que ellos puedan adoptar este tipo em, de fuentes, este tipo de elementos que los van a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque si no saben comunicar contigo, no se van a saber comunicar con una pareja. Porque si no saben comunicar con una pareja, van a terminar en una relación tóxica. Va a haber infidelidades, va a haber hijos no deseados. Ajá. O sea, ¿dónde no nos relacionamos? En todos lados nos relacionamos. Entonces, hasta cierto punto no lo veas contigo nada más. Velo con todo su exterior. Y tú sabes que en muchas de esas ocasiones hay problemas con la autoridad. Esto es de lo más clásico, de lo más normal, ¿no? Pero una vez que la persona podemos ir instaurándole este chip, que pues aquí hay personas que han visto cambios en sus pacientes, entonces necesitamos tiempo para seguir trabajando con ellos, porque lamentablemente la manipulación, yo he leído, y esto sí es de fuente muy fiable, que la manipulación es una costumbre. Pues yo creo que, a ver, en el bajo mundo le dicen mañas, ¿no? Es que es bien mañoso. Sí, bueno, para que suene más formal, es una costumbre. Entonces, la manipulación es una costumbre o una maña que se le queda a la persona y que a veces la persona no sabe que está manipulando. Otra vez llegó un paciente y me dijo, no manches, Hazard, estoy trabajando con mi psicólogo y me hice una pregunta que como que me quedó ahí rondando un poco en la cabeza
porque intenté manipular a un compañero para que me diera algo. Y después me hice una pregunta y me dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué volví a manipular? Entonces me dice, ¿pero qué crees? Ya identifiqué dónde estoy manipulando. Y eso es muy real, familias. Eso es muy real. Hay pacientes que no son conscientes y manipulan, pero hay otros que sí son conscientes y manipulan. Cuidado con esos, porque son conscientes y siguen manipulando. Pero también hay quienes, les digo, no son conscientes y manipulan, ¿no? Ese sí ya es un trabajo ya más psicológico, ya más estricto, ya ahí sí para que vean, ya es algo más complejo, es un trabajo que tienen que hacer ellos, ¿no? Lo que hacemos aquí es más difícil. Pero a lo que yo voy es que debemos de subrayarles, me estás manipulando, me estás chantajeando, me estás mintiendo. Por supuesto que también tenemos que decirlo. Cuando se los dices, la persona dice, ya no cede, ya no se deja, ¿no? Entonces, sucede que te comienza a ver como una figura de autoridad, como una figura de respeto, como una figura a la que, pues, no es fácil, ¿no? Es una figura a la que es difícil y que le debe de buscar por otros medios más honestos para que pueda, pues, obtener los beneficios o el apoyo de ese tutor, ¿sí? Entonces, pues me gustaría saber cómo se van, bueno, qué aprendieron, ¿verdad? El día de hoy, qué les deja el tema de la comunicación, que pareciera bien fácil, pero la neta son un montón de cosas. Soy todo oídos. Hablando de la comunicación sin decir ninguna palabra, yo creo que todos lo hemos sentido. Bueno, mi mamá, cuando nos quería decir que no hiciéramos tal cosa, nomás nos echaba una mirada así como, nomás donde hables te mato. Creo que todos hemos sentido esas miradas del papá o la mamá, o de la abuelita o del abuelito, donde se nos queda viendo para que no hablemos, para que no digamos tonterías o para que no la reguemos. Y sí, es cierto, el lenguaje corporal cuenta mucho. Así es, así es. Adelante, Tony. A mí. Doctora, en caso de las personas que según, bueno, no según, se dice, es que ya tocó fondo y fue como entendió, ahí cómo entra la comunicación para que él no toque fondo y entienda su enfermedad y entienda que cómo tiene que salir. Ok, bueno, tocar el fondo pues ya conlleva otras, digamos, herramientas. Aquí el aspecto de la comunicación como tal es dentro de un proceso ya de entendimiento, porque tocar fondo sería pues prácticamente dejar que la persona se tropiece, ¿no? Y hasta después poder intervenir con ella una vez que la persona diga, ahora sí ya ocupo la ayuda. O sea, el término tocar fondo es para que la persona pida la ayuda voluntariamente, pero yo no creo que exista un fondo. ¿Por qué? Porque cuando ya una persona está en consumo, la persona pierde su realidad, o sea, pierde la percepción, está en una distorsión, está contaminado, intoxicado, y la persona no tiene la facultad para tomar una decisión de vida. Entonces, si la persona nos esperamos a que sea voluntaria, a veces no va a ser voluntaria. En algunas ocasiones sí, pero no siempre es voluntaria. Entonces, si nos esperamos, no, pues se nos va a morir, o sea, le va a pasar algo. Por eso yo, esa parte de tocar fondo, no estoy muy de acuerdo en que a la persona se le deje tocar fondo. Y respecto a la manipulación, en nuestro caso, ahorita estamos viviendo ya otra experiencia. José me ha dicho, oye, llévame con tu primo para que me haga mis lentes, es que no veo.
no, Baruch, yo no, que te lleve tu papá. Si tu papá te va a llevar, adelante. Yo estoy de acuerdo en lo que tu papá diga. Y se me queda así como que, ¡ay! Es por demás hablar contigo. Ya, ya se dio cuenta con quién sí puede todavía manipular y a quién no. Y realmente igual su papá, ¿no? Ya se acercó y le dijo, quiero mis lentes. Pero le dijo, no, ahorita todavía no. Entonces, diga, pues, ¿qué les pasa, no? Ahora los dos están de acuerdo. Es que, digo, eso es positivo, porque tienen que formar una pared, un muro, los dos. Porque si la mamá dice sí, el papá dice no, el papá dice sí, la mamá dice no, se va a ir por un lado. Ajá, se va a ir por un lado porque él busca un beneficio. Entonces, cuando los dos llegan y les decimos no, entonces él entiende que son mis papás. Es que no es lo mismo que diga, mi mamá no me deja, mi papá no me deja. No es lo mismo que diga, es que mis papás no me dejan. O sea, es un muro totalmente. ¿Por qué? Porque si no, entonces se lo va a empezar a tomar personal. Ah, es que fue por culpa de mi mamá, porque ella no me dejó y mi papá sí. Entonces se empiezan a crear equipos negativos. Por eso aquí en la clínica, cuando se les informa de que, no sé, se van a quedar más tiempo de tratamiento o que quizás hay que atender una situación donde tenemos que informarles algo que no les va a gustar, pues yo no mando a la psicóloga, yo no mando al consejero, se les dice que el grupo o el equipo terapéutico, es decir, 4 o 5 personas, incluyendo el doctor, yo, los consejeros, los psicólogos, etcétera, tomamos la decisión de que se va a quedar más tiempo o que va a hacer, no sé, X actividad. Entonces, ya no dice, es que Hazael es el que me está dejando más tiempo, es que mi psicóloga me está dejando más tiempo, porque si no, entonces transfieren enojo hacia mí o transfieren enojo hacia la psicóloga y ya valió chetos. O sea, se rompe la confianza, se rompe la burbujita. Por eso tenemos que trabajar ahí con pincitas a veces para que la persona pueda entender que nosotros somos un muro y que no nos vea como individuos, que nos vea como un grupo terapéutico, porque ese grupo terapéutico va a representar a la familia o a la pareja o a las personas con las que él a futuro se va a reintegrar. Gracias. Claro. Está la mano alzada de Antonia. Adelante, Tony. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada más quiero comentar que, que la comunicación es lo básico y el principio de todo. Si no hay comunicación, todo va a estar mal. ¿Por qué? Porque la comunicación viene desde que el bebé está en el vientre, desde que lo engendramos. La mamá tiene que tener mucha comunicación con ese bebé, decirle que lo ama, esperarlo con mucho amor, darle esa seguridad. Desde allí, los papás tienen que aprender a dar esa comunicación y después, de 0 a 7 años, la comunicación debe de ser más intensa y con amor, porque si no, vamos a ser hacemos seres inseguros, incapaces de comunicarse. Desgraciadamente yo lo he aprendido en estos años y me he dado cuenta que me faltó mucha comunicación con mis hijos, precisamente por el divorcio que tuve con el padre de mis hijos y por trabajar para sacarlos adelante a mis hijos. El abandono tanto del padre, el abandono de la madre y la jaula cibernética que yo le llamo ahora, el celular, la televisión, cómo divide a las familias, que en lugar de estar platicando, estamos con el celular o la televisión y no platicamos con nuestros hijos. ¿Qué tienen? ¿Qué les duele? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer? O estar con ellos en actividades donde esté siempre esa unión y comunicación. De verdad, ahora a mí me duele el saber que me faltó mucha comunicación con mis hijos y que mi hijo, pues afortunadamente, está muy bien ahí en esa clínica de rehabilitación que está saliendo adelante y ahora yo veo cuál fue mi error. La comunicación y el abandono que les hice a mis hijos
todo por no hacer las cosas bien desde el principio. Yo los invito a todos ustedes que si ya salieron sus hijos o están aún sus hijos allí en la clínica, que tengamos más comunicación con nuestros hijos. Yo lo estoy haciendo ahora y me está funcionando muy bien. Solamente quería dar ese comentario. Tony, la verdad es que es un comentario muy nutritivo, no para mí, para las familias, y yo creo que también para ti, porque imagínense, estamos hablando ahorita del lenguaje corporal. Vamos a pensar todas las veces que nuestro lenguaje corporal no estuvo con ellos, estuvo ausente. Y que cuando estuvo con una baja calidad. Sí. Entonces ahí nos remonta el tema de las neuronas espejo, para quienes estuvieron en ese tema, ¿no? Imitación, de lo que ellos nos apropiaron. Entonces, lamentablemente apropian eso y más tarde ellos repiten los mismos patrones de conducta. Y a veces decimos, ¿dónde fallamos? Y yo les he dicho, a veces peleamos con el hombre invisible, no sabemos por dónde nos pega, pero la vida pega con todo. Entonces, ahí es esto que estás mencionando, es hacer visible lo invisible, visibilizar en dónde están mis errores para comenzarlos a disminuir, para ser más asertiva o asertivo. Porque pareciera un tema fácil. No, señores, no, señoras, no es fácil esto, es algo muy complejo, ¿sí? Pero, Tony, te felicito por ese pensamiento y ese descubrimiento. Sé que a través de los años a veces uno aprende pues un tanto a la brava, pero yo te invitaría a que sigas pensándolo así, a que sigas sintiéndolo así. Ese es el camino por el cual debemos de seguirlo haciendo. ¿Para qué va? Sí, muchas gracias, te agradezco. Claro. Ok. Por Gracias a acá, todos por escucharme. claro. Palacios, Martín Palacios. Sí, buenas noches a todos. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ay, perfectísimo. Yo creo que el punto sería, no sé el caso de cada uno de ustedes. En mi caso, mi hijo desde los 14 años empezó a consumir, ahorita tiene 34, ya lleva 14 internamientos, este es el número 14. El punto sería, ¿en qué momento la comunicación pues no se llevó en el plano que era necesario haberlo llevado? Luego de tantos internamientos, de recogerlo de la calle, tirado, vomitado, completamente intoxicado en varias ocasiones, de internarlo, de caer en la codependencia enfermiza durante muchos años, de llevarlo a un lado, a otro, de tratar de hablar con él. Este tema de la comunicación, pues yo creo que es fundamental porque yo siento que ahí es donde nos falló a mi familia y a mí. Él desafortunada o afortunadamente para nosotros, pues tiene un nivel intelectual muy alto. Sí, sí. No solo tiene una carrera, tiene una maestría y ha iniciado varias maestrías que no ha terminado por lo mismo de su consumo. Él sabe perfectamente cómo manipularnos, sabe perfectamente cómo manejarnos, sabe cómo utilizarnos y el lenguaje que utilizamos con él a veces no es suficiente, porque como dice el psicólogo, 7% verbal, o sea, el 93% es no verbal. O sea, no es lo que le dijimos, la forma, la entonación, las ideas que tratamos de transmitir. Cuando teníamos 14 yo le decía, oye, es que esto está mal, no puedes estar metiéndote marihuana. Y me sacaba una serie de informaciones, obviamente del internet, donde decían que era el menos tóxico, que no era una droga inocua que no causaba ningún daño. Y le digo, pero toda esta información viene de la basura, viene del internet. Pero imagínense un muchacho que ya se leyó El Quijote de la Mancha, El Padrino, La Odisea, La Ilíada, o sea, que tiene toda una biblioteca que ya se leyó a los 15 años y que nos da la vuelta, en las buenas y en las malas nos da la vuelta.
Entonces, realmente nosotros, cuando tratamos de entrar en comunicación, que este es el punto clave de esta sesión, con él, pues quedamos muy, ¿cómo puedo decir? Muy abajo de su nivel. Y nos hizo y nos deshizo y nos manipuló y nos volvió a manipular. Y aquí el punto sería, ¿dónde encontrar el camino más adecuado para entablar una comunicación donde pudiéramos entendernos y hacerle ver todo el daño mental que ya se hizo, todo el daño físico, porque ya no está en un nivel de daño nada más psicológico por el dolor que le causó en algún momento nuestra relación como padres con él o su relación con el mundo. No sabemos en qué momento, porque tal como nos explica el psicólogo, lo que están pidiendo es una ayuda, pero no lo dicen, porque la palabra adicción eso es. No puedo hablar, no puedo decir esto me hiere, esto me duele. Ahí está el punto, no podemos encontrar ese canal de comunicación. Así están las cosas. A ver qué tanto logramos avanzar con todo esto, ¿verdad? Ojalá que les sirva a todos ustedes esta triste experiencia de nosotros. Martín, yo en lo personal, y estoy plenamente convencido de que las demás familias están muy agradecidas con el comentario, con el compartimiento, porque créeme que conozco todos los casos. Yo estimo mucho a tu hijo, a mí me parece un genio, ¿sí? Y en su defecto, creo que lo que él necesita desarrollar es la inteligencia emocional, porque tiene muy buena inteligencia racional, ¿sí? Es muy bueno. Él, tú sabes que ha tenido trabajos muy, muy importantes también. Lamentablemente, pues como tú mencionas, eh, pues el tema del consumo, ¿no? Es un tema que no lo ha dejado avanzar, pero creo que él afortunadamente se encuentra en sus cabales, lúcido, no tiene una discapacidad, si tú así lo quieres ver. No hay una condición de vida, no tiene un ojo nada más, ¿no? Está completo, está bien de sus facultades. Entonces, si nosotros nos vamos y balanceamos todo eso, Martín, debemos entender que es psicológico y que él debe de trabajar mucho la parte de la inteligencia emocional y yo creo que también la familia, es decir, no llegarle por acá, porque por ahí pues, de pie a pal se la sabe, ¿no? Por acá, llegarle por aquí. O sea, llegarle por el aspecto de cómo debe de manejarse, de regirse. Pero he estado y he visto muchos casos. Una vez te puedo decir, dentro de muchos, que el caso más que me ha sorprendido en otros lugares, un señor con 40 años de consumo, que lo ayudamos. Te puedo decir que Martín es una persona súper rescatable, pero por supuesto necesitamos de él. Así que yo te mando fuerza. Quiero que sepas que aquí a mi lado tengo a su psicóloga, a la psicóloga Mónica, y que constantemente estamos en comunicación, pues en todos los casos. Así que, así como a ti te mando fuerza, también a los demás casos, fortaleza, y que confiemos en que vamos a salir adelante de esto, porque créeme que escuchar las historias a veces tristes, el ver cómo las familias o tutores derraman lágrimas aquí, a mí me hacen, pues me tocan fibras, ¿no? Me hacen también sensible y créeme que los jalones de orejas que se les dan en su determinado momento se hacen por eso, ¿no? Que le echen ganas, que estén enfocados y te digo, viéndolo desde esa perspectiva, Martín está completo y sé que podemos salir adelante. Nada más es cuestión de que él psicológicamente se logre entender un poco más. Ujú. Gracias, gracias. Una persona estudiada. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda.
creo que el tema que vimos hoy trae un montón de elementos que nos ayudan como a poder saber cómo llegarle a una persona, ¿no? Trae un montón de elementos, saber ahí dónde fijarnos. Y pues bueno, este es el saber cómo llegar a la persona, como también entre nosotros como parejas o nosotros como esposos, nosotros como amigos, como conocidos, como tíos, como primos, como el parentesco que haya, pues cómo podemos relacionarnos de mejor manera. No nada más esto le sirve para el paciente, el usuario, sino que le sirve también para una habilidad de vida, ¿sí? Eso es para lo que funciona, ¿sale? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, familias. Me ha dado mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. En la siguiente sesión vamos a cerrar prácticamente. Entonces, estos talleres se vuelven a reaperturar alrededor del 15 de enero. Manden un mensajito para quizás algunos que ya no están o estén con nosotros. Yo con gusto les voy a compartir el link y mientras hagamos unión, créanme que vamos a marcar la diferencia porque nos ayuda mucho escucharnos y saber que pues no somos también los únicos con este problema y que aquí nos podemos dar ideas, ¿no? Que también aquí podemos darnos fuerza, darnos aliento y que sepan que están arropados totalmente por nosotros. ¿Sale? Bye, bye. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Buenas noches. Bye.